Soy Elaine, tengo 28 años, y ayer me convertí en millonaria. Mi tía Vivian me dejó todo, $2 millones, su mansión victoriana y sus acciones de negocio. Todavía estaba procesando mi dolor cuando entraron ellos. Mis padres, los mismos que me abandonaron hace 15 años sin decir adiós. Sonrieron como si no hubiera pasado el tiempo. «Somos tus tutores», anunció dulcemente mi mamá. Entonces entró mi abogado y sus caras se pusieron pálidas como fantasmas. Antes de contarles esta historia increíble, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale like si alguna vez has tenido que lidiar con familiares tóxicos y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de historias. Recuerdo cuando mi vida era normal, hasta que cumplí 13 años. Vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones con padres que parecían quererme. Papá trabajaba como gerente de ventas en un concesionario local, y mamá enseñaba 3er grado en la primaria cercana. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Noches de películas los viernes con palomitas de microondas, campamentos de verano en nuestra tienda usada, mañanas de Navidad con chocolate caliente y rollos de canela. Pero había señales que yo era demasiado joven para entender. Las discusiones susurradas detrás de puertas cerradas, cada vez más frecuentes. Las llamadas misteriosas que papá contestaba afuera. Los turnos extra que lo dejaban oliendo a cigarro y alcohol en lugar de cera para autos. A mi papá siempre le habían gustado las partidas de póker con amigos. Al principio parecía inofensivo. Luego los juegos se volvieron viajes de fin de semana a Atlantic City. Una noche escuché a mi mamá llorar, rogándole que parara antes de perderlo todo. Él prometió que sí, pero las promesas para mi padre eran como monedas sueltas, fáciles de gastar y rápidas de olvidar. Mamá también cambió. Sus sonrisas brillantes se apagaron. Llamaba enferma al trabajo más seguido, pasaba días en cama con las cortinas corridas. La despensa se vaciaba, y cuando le preguntaba por el supermercado, me regañaba diciéndome que me arreglara con lo que había. Algunos días me miraba como si tratara de memorizar mi cara, luego rompía en llanto y se encerraba en el baño. Yo intentaba ser perfecta. Mantenía mis calificaciones altas, limpiaba el departamento sin que me lo pidieran y nunca me quejaba por usar la misma ropa hasta que se desgastara. Pensaba que si solo era lo suficientemente buena, todo volvería a la normalidad. El día que se fueron sigue grabado en mi memoria con dolorosa claridad. Era un martes de octubre, inusualmente frío para otoño temprano. Me desperté tarde porque mamá no vino a recordarme la escuela. El departamento se sentía diferente, demasiado silencioso, demasiado vacío. La puerta de su cuarto estaba abierta, extraño porque mamá siempre la cerraba en sus días malos. Los closets abiertos, la mitad de los ganchos vacíos. Los cajones de la cómoda sacados, solo quedaban algunos calcetines olvidados. En la cocina encontré una nota de una sola página con la letra de mamá. Elaine, ya no podemos hacer esto. Tu tía Vivian se hará cargo de ti. Lo sentimos. Así, 13 años resumidos en 16 palabras. Llamé varias veces al celular de mi mamá, y cada timbre sin respuesta me apretaba el pecho. Intenté el número de mi papá, pero ya estaba desconectado. Busqué agendas, contactos de emergencia, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que pasaba. Solo había conocido a la tía Vivian un par de veces. Era la hermana mayor de mi papá, una mujer de negocios seria que vivía en otro estado. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y, según mis padres, nunca aprobó su estilo de vida. No tenía forma de contactarla y ni idea de si siquiera sabía lo que mis padres habían hecho. Pasé esa noche sola, con miedo de contarle a alguien lo que había pasado. ¿Y si me metían en un hogar de acogida? ¿Y si mis padres regresaban y yo ya no estaba? Sobreviví a base de cereal y lloré hasta quedarme dormida en el sillón de la sala, esperando junto al teléfono. Al segundo día, el casero tocó la puerta, exigiendo la renta atrasada. Cuando le dije que mis padres no estaban, me miró con desconfianza y mencionó algo sobre llamar a servicios sociales. Al tercer día, finalmente llamé a la consejera de mi escuela, quien de inmediato involucró a los servicios de protección infantil. La trabajadora social que vino, la señorita Dawson, tenía ojos amables y una voz que me recordaba a mantas cálidas. Hizo llamadas, movió hilos,
y de alguna forma logró localizar a mi tía Vivian. Tu sobrina ha sido abandonada, escuché decir a la señorita Dawson por teléfono. Las opciones son hogar de acogida o, hubo una larga pausa. Entiendo que es repentino, pero no tiene a nadie más. Otro silencio. Mañana en la mañana sería lo mejor. No puede quedarse sola otra noche en el departamento. Mi tía Vivian llegó al día siguiente en un elegante auto negro que parecía fuera de lugar en nuestro vecindario. Llevaba un traje gris carbón y perlas, su cabello plateado recogido en un moño apretado. Su expresión al verme no mostraba alegría ni lástima, sino determinación mezclada con resignación. Empaca lo que puedas cargar, me indicó, su voz corta pero no cruel. Lo demás se puede enviar después. Los trabajadores sociales se encargaron del papeleo mientras yo llenaba una sola maleta con ropa y mi mochila con álbumes de fotos y mis libros favoritos. Dejé atrás mi cuarto de niña, con las estrellas que brillaban en la oscuridad aún pegadas al techo. El viaje a la casa de la tía Vivian duró 3 horas. Ella no hablaba mucho, solo preguntaba si tenía hambre o necesitaba ir al baño. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi mundo literalmente se alejaba en el espejo retrovisor. El proceso legal de la tutela fue complicado. Hubo audiencias, entrevistas con jueces, más trabajadores sociales y evaluaciones psicológicas. A pesar de todo, la tía Vivian se mantuvo firme, aunque no particularmente cálida. Contrató excelentes abogados y nunca sugirió enviarme a otro lugar, incluso cuando el proceso se volvió largo y difícil. Mis padres nunca aparecieron en ninguna audiencia. La corte intentó localizarlos para terminar oficialmente sus derechos parentales, pero parecían haber desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. El abandono dejó heridas que solo la terapia pudo sanar parcialmente. Durante años, me despertaba en medio de la noche convencida de que había oído la puerta de la casa abrirse, pensando que habían vuelto para decir que todo había sido un terrible error. Escribía cartas que nunca envié porque no tenía a dónde mandarlas. Observaba multitudes en centros comerciales, segura de haber visto el perfil de mi mamá o la manera de caminar de mi papá. La terapeuta que contrató la tía Vivian, la doctora Freeman, me ayudó a entender que su partida no tenía nada que ver conmigo. Los adultos toman decisiones de adultos por problemas de adultos. Ella decía. Los niños se culpan porque eso les da sensación de control. Si fuera tu culpa, podrías arreglarlo, pero esto nunca fue tu responsabilidad, Elaine. Palabras lógicas que mi corazón se negó a aceptar durante muchos años. Con el tiempo, mi búsqueda desesperada disminuyó. Para mi cumpleaños 18, ya no volteaba cada vez que alguien decía mi nombre en público. A los 20, dejé de imaginar conversaciones para nuestro reencuentro. A los 25, acepté que los padres que conocía estaban efectivamente desaparecidos para siempre. Durante todo ese tiempo, la tía Vivian siguió siendo firme, no cálida ni afectuosa, pero confiable, como una roca. Nunca rompió una promesa, nunca faltó a una cita, nunca dejó de proveer lo que necesitaba. Era un tipo de amor diferente al que había perdido, pero era real. Mudarse a la casa de la tía Vivian fue como ser trasplantada a un país extranjero. Su mansión victoriana estaba en 2 acres de jardines perfectamente cuidados, rodeada por una reja de hierro forjado. Mi cuarto era más grande que todo nuestro antiguo departamento, con cortinas de terciopelo pesado y una cama antigua con dosel que me hacía sentir como si hubiera entrado en un drama de época. Las reglas eran muchas y se cumplían al pie de la letra. Desayuno a las 7 en punto, camas hechas antes de salir a la escuela, no usar zapatos en los pisos de madera, práctica de piano 1 hora diaria, sin importar si tenía talento o no. La tarea se hacía en el escritorio, no en la cama o el sillón. En la cena había que hablar de al menos un tema de actualidad y un logro personal. No ver televisión entre semana. En mi primer mes rompí todas las reglas, probando los límites, quizás esperando inconscientemente que me enviaran lejos antes de que me abandonaran otra vez. Pero la tía Vivian nunca amenazó con deshacerse de mí. Cada falta tenía consecuencias lógicas. Si llegaba tarde al desayuno, no había desayuno y me recordaba que la cocina cerraba a las 7:30, tarea incompleta. Planes de fin de semana cancelados hasta que estuvieran bien hechos. Detrás de su exterior rígido, a veces mostraba algo inesperado.
como cuando me vio llorando por una foto de mis padres en su boda y, en lugar de regañarme por vivir del pasado, me pasó un pañuelo y se sentó a mi lado hasta que dejé de llorar. O cuando reprobé un examen de matemáticas a pesar de estudiar horas, y en lugar de criticarme, contrató a un tutor. La tía Vivian había construido su fortuna a partir de una pequeña herencia, convirtiendo una tienda local de artículos para el hogar en una cadena de 30 boutiques de decoración en 3 estados. Trabajaba largas horas, pero siempre regresaba para la cena, a veces llevando papeleo para completar después. Los fines de semana me llevaba a reuniones de negocios, esperando que observara y aprendiera. Mira cómo negocian las personas, me instruía. Fíjate quién habla primero, quién cede puntos, quién mantiene contacto visual. Los negocios son psicología humana aplicada al comercio. La educación era lo más importante para ella. Cuando la escuela pública local demostró ser insuficiente, me inscribió en Westfold Academy, una escuela privada con clases pequeñas y altas expectativas. La transición fue difícil. Mi escuela anterior no me había preparado para el rigor académico y los otros estudiantes venían de familias muy adineradas con experiencias de vida muy distintas. Al principio luché con las tareas, pasando horas en mi escritorio tratando de ponerme al día. Hubo noches en que quise rendirme, convencida de que nunca pertenecería a ese mundo de privilegio y preparación. Pero la tía Vivian no aceptaba rendición. Tus circunstancias cambiaron sin que tú hicieras nada, me dijo una noche mientras lloraba por pruebas de geometría. Pero tu respuesta a esas circunstancias es completamente tu decisión. Puedes aprovechar esta oportunidad o desperdiciarla. La decisión es tuya, pero te advierto, yo no invierto en causas perdidas. No era el calor y el confort que quería, pero su pragmatismo directo de alguna forma me daba seguridad. Contraté a un tutor con mi mesada y formé grupos de estudio con compañeros. Para mi tercer año, ya había logrado entrar en la lista de honor. Las solicitudes para la universidad trajeron un nuevo estrés. Yo quería ir a la universidad estatal donde varios amigos iban, pero la tía Vivian quería que eligiera escuelas más prestigiosas. Tus amigos no están pensando en su futuro, decía. Solo piensan en seguir con su vida social. Tú tienes que pensar estratégicamente en tu carrera. Nuestra mayor pelea surgió por esta diferencia de visión. La acusé de querer controlar mi vida. Ella respondió que yo estaba desperdiciando mi potencial por miedo a salir de mi zona de confort. Nunca pedí ser tu proyecto, grité. Y yo nunca pedí ser tu tutora, respondió con calma. Pero aquí estamos. Estoy tratando de darte opciones que tus padres nunca tuvieron. Eso me dejó sin palabras y, en el silencio que siguió, hizo algo que nunca había hecho antes, me contó sobre la infancia de mi papá. Tu padre era brillante, dijo suavemente. Podía resolver problemas complejos de matemáticas en su cabeza, pero nuestros padres no pudieron pagar la universidad. Trabajó en una gasolinera mientras yo conseguía la beca. Lo resentía por años y empezó a apostar para hacerse rico rápido, ya que la educación ya no era una opción. Tu madre era igual de inteligente, pero limitada por las circunstancias. Estoy tratando de romper ese ciclo para ti. Era la primera vez que hablaba de mis padres sin juzgarlos ni enojarse. Me dio una ventana a sus vidas que nunca había tenido y me ayudó a entender su aparente frialdad al presionarme académicamente. Solicité ingreso a 7 universidades y me aceptaron en 5. Finalmente, elegí Northwestern University para estudiar negocios y marketing. La tía Vivian pagó la colegiatura sin quejarse, aunque yo sabía que era muy alta. La universidad trajo libertad y nuevos retos. Me uní a clubes, hice amigos de distintos lugares y descubrí talentos que no sabía que tenía. Tenía facilidad para el diseño y la estrategia de marketing, que complementaban la visión financiera que la tía Vivian me había enseñado. Los veranos los pasaba haciendo prácticas en su oficina corporativa, aprendiendo todo sobre el negocio, desde el manejo de inventarios hasta la relación con proveedores. Nuestra relación evolucionó durante esos años universitarios. La distancia física permitió que creciera la cercanía emocional. Las llamadas de los domingos se volvieron menos formales e incluso a veces incluían risas. Cuando me gradué con honores, el orgullo en sus ojos era innegable, aunque su forma de mostrarlo públicamente se limitaba a un apretón de manos firme y un solo asentimiento. Después de graduarme, volví a vivir a su casa,
tomando el puesto de directora de marketing en su empresa. Desarrollamos una rutina cómoda, dos mujeres independientes compartiendo espacio y algunas comidas. Salía de vez en cuando, aunque la tía Vivian desalentar discretamente cualquier relación que pudiera distraerme de mi carrera. Hasta que hace 2 años, todo cambió de nuevo. A la tía Vivian le diagnosticaron cáncer de páncreas. El pronóstico fue malo desde el principio, pero enfrentó la enfermedad con la misma disciplina y determinación que aplicaba a todo. Y todos morimos, dijo cuando me derrumbé tras el diagnóstico. Las únicas variables son cuándo y cómo usamos el tiempo antes de que eso pase, dijo ella. Siguió trabajando todo lo posible, transfiriéndome responsabilidades a medida que su fuerza disminuía. Poco a poco, nuestros roles se invirtieron. Yo me convertí en la encargada de controlar sus horarios de medicación, organizar citas médicas y asegurarme de que se alimentara correctamente. En sus últimos meses, surgió una suavidad sorprendente en la tía Vivian. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me tomó la mano con una fuerza inesperada. «Tú fuiste la hija que nunca me permití tener», susurró. «Acogerte fue la mejor decisión de mi vida». Murió tranquila mientras dormía, 8 meses después del diagnóstico. El funeral fue pequeño, asistieron principalmente socios de negocios y algunos parientes lejanos. Me quedé en la tumba, dándome cuenta de que ella se había convertido en mi verdadera madre en todos los sentidos importantes. El dolor era abrumador a veces. La casa resonaba con vacío. Me sorprendía escuchando sus pasos o guardando artículos que creía que podrían interesarle. Pero seguí dirigiendo el negocio como ella me había enseñado, honrando su legado con acción, no solo con sentimiento. Nunca esperé volver a ver a mis padres biológicos, hasta el día de la lectura del testamento, que cambió todo. 3 semanas después del funeral, recibí una carta formal de Harold Thompson, abogado de la tía Vivian durante más de 30 años. La lectura del testamento estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana en su oficina del centro. La carta mencionaba que todas las partes interesadas estarían presentes, pero supuse que eso significaba solo yo y quizá algunos socios de negocios u organizaciones benéficas que Vivian hubiera incluido. Thompson era un hombre distinguido de unos 70 años, con cabello completamente plateado y gafas de montura delgada, por las que miraba por encima en lugar de a través. Su oficina olía a cuero y libros viejos, con paneles de madera oscura y un escritorio enorme que probablemente había visto firmar miles de documentos que cambiaron vidas. Llegué 15 minutos antes, vestida con un traje azul marino que la tía Vivian habría aprobado. Thompson me recibió cálidamente, expresando condolencias otra vez antes de mencionar que esperábamos a unos cuantos más antes de empezar. Me senté en una de las sillas de cuero, hojeando una revista de negocios sin leer realmente nada. Se abrió la puerta y levanté la vista, esperando ver a algún ejecutivo de Vivian. El tiempo pareció detenerse. En la entrada estaban 2 personas que me había convencido a mí misma de que quizá nunca volvería a ver, mis padres. Mi padre había envejecido mucho. Su antes abundante cabello oscuro ahora estaba fino y completamente gris. Las profundas líneas de su rostro trazaban caminos desde la nariz hasta la boca, y sus hombros caídos parecían cargar un peso invisible. Había ganado al menos 25 kilos, y su cuerpo atlético ahora era blando y redondeado. Mi madre se veía aún más transformada. Su cabello rubio estaba cortado de manera severa, sin favorecer su rostro, que se veía delgado y anguloso. Círculos oscuros rodeaban sus ojos y, cuando sonreía, la sonrisa no llegaba a ellos. Llevaba un vestido que quizá había sido de moda hace una década y apretaba su bolso con los nudillos blancos de tensión. «Ela», dijo mi padre, con una voz más áspera de lo que recordaba. «Mírate, toda crecida». Se acercaron a mí y me encontré levantándome con piernas inestables. Mi madre extendió los brazos para abrazarme, pero no pude corresponderle. Me quedé rígida mientras ella me rodeaba. Su perfume, familiar y a la vez extraño. «Hemos estado tratando de encontrarte», dijo mi madre, retrocediendo para observarme. «Ahora te pareces mucho a tu tía. Tan sofisticada». «¿Cómo supieron lo de hoy?», logré preguntar, con mi voz sonando extraña incluso para mí. «Vimos el obituario en el periódico», explicó mi padre, intentando una sonrisa triste.
Hemos estado siguiendo a la familia desde lejos. Sabíamos que estabas con Vivian. Claro. Por supuesto que sabían dónde estaba todos estos años y nunca se acercaron. La habitación pareció inclinarse un poco. Oh, por favor, siéntense, intervino Thompson, señalando las sillas. Falta una persona más antes de comenzar. Una mujer mayor que reconocí como la ama de llaves de Vivian, la señora Bentley, entró al cuarto. Había trabajado para la tía Vivian por más de 20 años y siempre había sido amable conmigo a su manera reservada. Me saludó con un gesto compasivo antes de sentarse cerca de la ventana, lo más lejos posible de mis padres. Mientras esperábamos que Thompson empezara, mis padres intentaron una charla superficial que se sentía surrealista. Ahora vivimos en Arizona, dijo mi madre. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Yo manejo una tienda de conveniencia, añadió mi padre. Nada lujoso, pero paga las cuentas. Asentí mecánicamente, incapaz de formar una respuesta. Por dentro, mis emociones se agitaban violentamente. Ira, confusión, dolor y un traicionero destello de nostalgia peleaban por dominarme. Thompson aclaró su garganta y abrió un grueso folder. Estamos aquí para ejecutar el último testamento de Vivian Eleanor Hughes, comenzó formalmente. Resumiré las disposiciones clave antes de entregar copias a las partes correspondientes. Mis padres se inclinaron un poco hacia adelante, un movimiento casi imperceptible que de repente dejó claro por qué estaban allí. No habían venido por cierre o reconciliación. Habían venido por dinero. Thompson ajustó sus gafas. A mi sobrina, Elaine Margaret Winters, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la propiedad en 347 Lakeview Drive. Todo su contenido y los 2 acres de terreno circundante, mi participación completa en Hughes Home Collections, valorada aproximadamente en $12 millones, todas las cuentas bancarias. Portafolios de inversión y fondos de retiro, que suman aproximadamente $2 millones en activos líquidos, mis efectos personales, incluyendo joyería, obras de arte y automóviles, y toda la propiedad intelectual relacionada con mis negocios. La habitación quedó en silencio. Esperaba heredar algo, pero la magnitud del legado era abrumadora. La tía Vivian había sido rica, pero no me había dado cuenta de lo enorme que era su patrimonio. Mi padre tosió suavemente. Disculpe, señor Thompson, ¿hay algo más? Thompson lo miró por encima de sus gafas. Hay algunas herencias más pequeñas para empleados de mucho tiempo, dijo, señalando a la señora Bentley, y hay instrucciones detalladas sobre donaciones benéficas que se deben hacer cada año con las ganancias del negocio. Pero la mayor parte del patrimonio pasa a Elaine, como ya mencioné. La sonrisa de mi madre se tensó. Vaya, esto es toda una responsabilidad para alguien tan joven, dijo, dándome una palmada en la mano que se sintió más invasiva que afectuosa. Afortunadamente, como tus padres, estamos en posición de ayudarte. Thompson levantó una ceja, pero no dijo nada. Y legalmente hablando, agregó mi padre con un tono forzado de casualidad, como Elaine era menor de edad cuando Vivian la acogió y nunca hubo una terminación formal de nuestros derechos parentales. Seguimos siendo sus tutores legales. Estaríamos felices de ayudar a manejar estos bienes hasta que Elaine tenga más experiencia de vida. El pánico me recorrió de inmediato, visceral. Después de 15 años de silencio, querían controlar mi herencia. Abrí la boca para objetar, pero Thompson habló primero. Creo que hay cierta confusión sobre el estatus legal aquí, dijo con calma. Quizá deberíamos continuar esta conversación mañana, cuando pueda tener toda la documentación relevante lista. ¿Decimos a las 2? Mis padres se miraron rápido antes de que mi padre asintiera. Está bien. Nos quedamos en el Hotel Westmont en el centro. Podríamos almorzar antes de eso, Elaine, para ponernos al día. Antes de que pudiera responder, Thompson se puso de pie. Si nos disculpan, necesito unos momentos con Elaine para discutir algunos asuntos confidenciales relacionados con sus responsabilidades inmediatas. Mis padres vacilaron, claramente renuentes a irse sin asegurar su posición. Nos vemos mañana entonces, querida, dijo mi madre de nuevo, extendiendo los brazos. No pude corresponderle. Tenemos tanto de qué hablar,
pensé mientras recogían sus abrigos. Mi padre me entregó una tarjeta de presentación con sus números de celular escritos a mano detrás. Llama cuando quieras, dijo. Día o noche. Tenemos 15 años que recuperar. La puerta apenas se cerró tras ellos cuando me desplomé en mi silla, las manos temblando. No pueden tener ningún reclamo legal, ¿verdad? Pregunté a Thompson. El abogado frunció el ceño. Creo que deberías prepararte para una conversación difícil mañana, dijo. Tu tía anticipó esta posibilidad, pero necesito tiempo para organizar sus planes de contingencia. La señora Bentley se acercó antes de irse y me apretó el hombro suavemente. Tu tía era una mujer sabia, dijo en voz baja. Confía en que nunca te dejaría desprotegida. Salí de la oficina en silencio, ignorando 3 llamadas de mi madre antes de siquiera llegar a mi auto. La fantasía infantil de que mis padres regresarían finalmente se había hecho realidad, pero en lugar de alegría, todo lo que sentí fue miedo. A pesar de mi mejor juicio, acepté cenar con ellos esa noche. Thompson me había aconsejado esperar hasta nuestra reunión del día siguiente, pero una parte de mí necesitaba respuestas que solo ellos podían dar. Elegí un restaurante público, un lugar italiano elegante que a la tía Vivian le gustaba para reuniones de negocios. Ya estaban sentados cuando llegué, mi padre se levantó para sacar mi silla con una cortesía exagerada. Mi madre se había puesto maquillaje nuevo y peinado el cabello, pareciendo más a la mujer que recordaba de mis memorias. Pedimos una botella de Pinot Noir, dijo mi padre. Recuerdo que a tu madre siempre le gustaba. No tomo vino, respondí, mejor agua, por favor. Era un pequeño límite que quería establecer, pero me parecía importante dejar claro que ya no era la niña que habían dejado atrás. Los primeros 20 minutos estuvieron dominados por una conversación incómoda y superficial. Me preguntaron sobre mis estudios, mi trabajo, mis amigos. Yo daba respuestas mínimas mientras estudiaba sus rostros, buscando rastros de los padres que alguna vez amé. Te debemos una explicación, dijo finalmente mi madre, extendiendo la mano hacia mí. Yo mantuve la mía firmemente alrededor de mi vaso de agua. Lo que hicimos estuvo mal. Sabemos que estábamos en un lugar terrible, continuó mi padre. Tenía deudas de juego que personas peligrosas estaban cobrando. Tu madre sufría de depresión severa. Nos convencimos de que estarías mejor con Vivian. Ella tenía dinero y estabilidad, agregó mi madre. Nosotros no teníamos nada que ofrecer, solo disfunción. Se tenían a ustedes mismos, dije en voz baja. Eso era todo lo que necesitaba. Mi padre bajó la mirada hacia su plato. Busqué ayuda para mi adicción. Llevo 8 años limpio. Tu madre finalmente encontró la medicación correcta. Hemos construido una vida modesta pero estable. Pensamos muchas veces en buscarlos, dijo mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. Pero nos daba vergüenza. Y mientras pasaba más tiempo, se volvió más difícil saber cómo acercarnos a ti. Ustedes dijeron que sabían que estaba con la tía Vivian, pregunté. ¿Cómo? Intercambiaron una mirada antes de que mi padre respondiera. Llamamos a servicios sociales unos 6 meses después de habernos ido. Confirmaron que estabas con familiares y que estabas bien. Revisamos cada pocos años después de eso. La idea de que solo habían hecho consultas periódicas, sin intentar un contacto real, me revolvió el estómago. Solo habían calmado un poco su conciencia para poder seguir con sus vidas. Nos hemos arrepentido de nuestra decisión todos los días, insistió mi madre, dejando caer una lágrima por su mejilla. Verte ahora exitosa y hermosa, me rompe el corazón no haber podido verte crecer. El mesero trajo nuestro plato fuerte, creando un breve respiro de la tensión emocional. Cuando se fue, mi padre cambió la conversación. Vivian lo hizo bien contigo, dijo, enrollando pasta en su tenedor. Mejor de lo que nosotros podríamos, y ahora te ha dejado asegurada de por vida. La casa sola debe valer unos 2 millones hoy en día, añadió mi madre casualmente. Además del negocio. Es abrumador para alguien de tu edad. He estado ayudando a manejar el negocio por años, afirmé con firmeza. Claro que sí, dijo mi padre tranquilizadoramente.
Pero hay una diferencia entre ayudar y tener toda la responsabilidad. Solo los temas legales pueden ser abrumadores, sin mencionar las implicaciones fiscales, intervino mi madre. Los impuestos sobre herencias pueden ser devastadores sin la guía correcta. Los observaba atentamente, notando cómo alternaban entre apelaciones emocionales y preocupaciones financieras. El patrón se estaba haciendo claro. Podemos ayudarte, ofreció mi padre. Hemos tenido nuestros problemas, pero hemos aprendido mucho sobre manejo financiero, aunque de la manera difícil. Y esa es una perspectiva interesante viniendo de alguien que abandonó a su familia por deudas de juego, dije, observando cómo mi padre se estremeció, pero se recompuso rápido. Esas experiencias me enseñaron lecciones valiosas. Ahora sé qué trampas evitar, añadió. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tenemos un condominio modesto en Phoenix con una segunda hipoteca. Las cuentas médicas han sido difíciles. El tratamiento de la artritis de tu padre no está completamente cubierto por el seguro. ¿Y qué es exactamente lo que están pidiendo? Dije con franqueza. Se sorprendieron por mi sinceridad. Otro recordatorio de que estaban tratando con un adulto, no con la niña que dejaron atrás. No estamos pidiendo nada, dijo mi padre sin convencerme. Solo queremos volver a ser parte de tu vida para ayudar si podemos. Aunque si quisieras ayudarnos a volver a ponernos de pie, sería una bendición, añadió mi madre. Tal vez pagar nuestra hipoteca. $70,000 cambiarían nuestras vidas por completo. Y las cuentas médicas, la interrumpió mi padre. Otros $30,000 las cubrirían. Me recosté en la silla, con una claridad fría recorriéndome. Así que $100,000 resolverían sus problemas, dije. Asintieron ansiosos. ¿Y qué pasa con mis problemas? Pregunté. Los 15 años preguntándome qué hice mal, las terapias, las pesadillas. ¿Cuál es el precio por todo eso? Las lágrimas de mi madre empezaron a fluir libremente. Sabemos que el dinero no puede arreglar el daño emocional. Solo queremos una oportunidad de ser familia otra vez. Una familia que empieza con una transacción de dinero, noté. La expresión de mi padre se endureció un poco. Tienes que entender nuestra posición. Cometimos un error terrible. Sí, pero Vivian era mi hermana. Esa fortuna vino originalmente de nuestra familia. Nuestros padres le dieron el dinero semilla para empezar su negocio mientras yo no recibí nada. ¿Así que sienten que les pertenece? Aclaré. No que nos pertenezca, retrocedió. Solo que nos incluya. Somos tus padres, Elaine. La sangre significa algo. Pensé en la tía Vivian, que me había mostrado con acciones, no con palabras, lo que era el amor parental verdadero. Sí, dije. La sangre significa algo, pero las acciones significan más. El resto de la cena continuó en este tono, balanceándose entre manipulaciones emocionales e insinuaciones financieras. Para el postre, mencionaron otras deudas y sugirieron que quizá quería incorporarlos a mi equipo en la empresa con salarios generosos. Al despedirnos fuera del restaurante, mi madre me abrazó de nuevo, susurrando. Piensa en lo que realmente significa la familia, querida. Todos cometemos errores. Conduje a casa en una niebla de confusión. Su historia tenía elementos de verdad. Recordé la depresión de mi madre, las ausencias de mi padre, pero algo se sentía ensayado, sus explicaciones, el momento conveniente, su enfoque inmediato en el dinero. Cuando llegué a casa, había un mensaje en el contestador de un número desconocido. Señorita Winters, habla Sandra Kelly. Trabajé para sus padres hace 15 años en First National Bank. Vi sus nombres en relación con el obituario de Vivian Hughes y sentí que debía comunicarme. Por favor, llámeme antes de hacer cualquier acuerdo con ellos. Hay cosas que debería saber. Esa noche no pude dormir. Investigaba las leyes de tutela hasta que me ardían los ojos. Según todo lo que encontré, el reclamo de mis padres parecía débil, como mucho. Ya era adulta desde hacía años. Pero, ¿por qué Thompson parecía preocupado? ¿Qué documentación estaba reuniendo? Como a las 3 de la mañana, me encontré en el estudio de la tía Vivian, que ahora era mío,
revisando sus archivos meticulosamente organizados. En un cajón con llave que nunca había abierto, encontré una carpeta que decía simplemente Winters. Adentro estaba un historial que nunca había conocido. Al día siguiente, llegué a la oficina de Thompson, armada con el contenido del archivo privado de Vivian y toda mi investigación nocturna. Mis padres ya estaban allí, acompañados por un hombre delgado con el cabello peinado hacia atrás, que se presentó como Gerald Hoffman, su abogado. Solo como precaución, explicó mi padre con una sonrisa tensa. Los asuntos legales pueden complicarse. Thompson los recibió cordialmente, pero sin calidez. Su asistente trajo un carrito con varias carpetas expansibles y una computadora portátil. El ambiente parecía más preparación para una batalla que una charla familiar. Antes de empezar, dijo Thompson, debo aclarar mi rol aquí. Soy el ejecutivo del patrimonio de Vivian Hughes y su abogado personal desde hace 32 años. También sirvo como abogada de Elaine gracias a las disposiciones hechas por la señorita Hughes. Hoffman se inclinó hacia adelante. Mis clientes están preocupados por la herencia súbita de su hija y la cantidad tan grande de bienes. Como sus tutores legales, tienen la responsabilidad de asegurar una administración correcta de estos recursos. Thompson asintió pensativo. Y eso es precisamente lo que quería aclarar hoy. Parece haber cierta confusión sobre el estatus legal, dijo, abriendo la primera carpeta. Permítanme explicar la historia como está documentada. Sacó varios documentos oficiales. Cuando Elaine entró al cuidado de Vivian, se estableció una tutela temporal a través de la Corte de Familia. Los servicios sociales documentaron múltiples intentos de contactarlos a ambos sobre arreglos permanentes. Mi madre frunció el ceño. Estábamos lidiando con problemas serios y nos mudábamos con frecuencia. Así es, continuó Thompson. Después de 6 meses de intentos fallidos de contacto, la Corte programó una audiencia sobre la tutela permanente. Se enviaron avisos a sus últimas direcciones conocidas y se publicaron en diarios legales apropiados. Mi padre se movió incómodo. Nunca recibimos ningún aviso. Y curiosamente, dijo Thompson, alguien sí contactó a la Corte diciendo representarles. Sacó otro documento. Un hombre llamado Louis Barker apareció con una declaración jurada firmada supuestamente por ambos, dando su consentimiento para transferir la tutela permanente a Vivian Hughes. Mis padres intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas antes de que hablara mi padre. Nunca autorizamos a nadie a representarnos. Esas firmas deben ser falsificadas. Thompson se acomodó las gafas. La señorita Hughes tenía preocupaciones similares en ese momento. Contrató a un investigador privado para localizarlos y confirmar sus intenciones directamente. Abrió otra carpeta que contenía reportes con fotografías. El investigador documentó las actividades del señor Winters en varios casinos de Nevada durante ese periodo. También fotografió a la señora Winters trabajando como mesera de cócteles en los mismos lugares. Cuando se trató del caso de Elaine, ustedes confirmaron explícitamente que querían terminar con sus responsabilidades como padres. El rostro de mi madre se puso pálido. La mandíbula de mi padre se tensó. Además, continuó Thompson sin detenerse, el investigador documentó un pago de 15,000 pesos de Louis Barker al señor Winters al día siguiente de que se firmaran esas declaraciones juradas. Que eso fue una transacción de negocios independiente, protestó mi padre con rapidez. Thompson ignoró la interrupción. La señorita Hughes continuó con investigaciones anuales para monitorear su situación y determinar si reconectar sería beneficioso para Elaine. Tengo reportes de 15 años documentando actividad continua de juego, múltiples desalojos, despidos y varios incidentes con agencias de cobro. Se dirigió a otra sección. Particularmente importantes son estos intentos documentados de la señora Winters de contactar a Elaine cuando cumplió 18 años. Me empujó un reporte hacia mí. 3 ocasiones en que la señora Winters llamó a la casa de Vivian, pero colgó sin hablar. Y este correo electrónico enviado a la cuenta de Elaine en la universidad, que nunca se abrió porque estaba mal dirigido. Miré las evidencias de esos intentos a medias de contacto, sintiendo una mezcla extraña de dolor y justicia. O lo más importante, dijo Thompson, sacando un sobresellado, Vivian dejó esta carta para ser abierta exactamente en esta circunstancia.
Me la entregó. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía precisa de la tía Vivian. Quizá quieras leerla en privado, sugirió Thompson. Negué con la cabeza y rompí el sello, desplegando varias páginas cubiertas con su escritura familiar. Mi querida Elaine, leí en voz alta, con un tono más firme de lo que esperaba. Si estás leyendo esto, significa que ya he fallecido y tus padres han reaparecido de repente en tu vida. Esto no es una coincidencia. A lo largo de los años, he documentado varias ocasiones en que intentaron sacarme dinero usando a ti como presión. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta, pero continué leyendo. 6 meses después de que viniste a vivir conmigo, tu padre me contactó exigiendo 50,000 pesos a cambio de no impugnar el arreglo de tutela. Lo pagué en contra de mi mejor juicio, temiendo que una batalla legal te traumatizara aún más. 3 años después regresó pidiendo más, alegando que sus deudas de juego ponían su vida en peligro. Me negué y, en cambio, contraté seguridad para nuestra casa. Levanté la vista brevemente y vi a mi padre mirando al suelo. Cuando cumpliste 16 años, tu madre llamó diciendo que tenía cáncer y necesitaba dinero para tratamiento. Mi investigador confirmó que eso no era cierto. Cuando recibiste tu aceptación en la universidad, de alguna manera consiguieron tu correo electrónico y pidieron dinero para la colegiatura, como un nuevo comienzo para reconstruir la relación contigo. Bloqueé esas comunicaciones para protegerte de su manipulación. Las lágrimas nublaban mi vista, pero me obligué a seguir. Nunca te he contado estas cosas porque quería que sanaras sin traiciones adicionales. Esperaba que eventualmente buscaran ayuda y se convirtieran en los padres que merecías. Eso no ha pasado. Ahora, probablemente intentarán acceder a tu herencia usando culpa, amenazas legales o manipulación emocional. La habitación estaba completamente en silencio mientras pasaba a la última página. Thompson tiene toda la documentación necesaria para protegerte legalmente. La tutela se convirtió en adopción legal cuando tenías 16 años, aunque conservé mi apellido y no cambié el tuyo, con la esperanza de que algún día fuera posible la reconciliación. Desde entonces, has sido legalmente mi hija, y ellos no tienen ningún derecho sobre ti ni sobre tu herencia. Tuve que detenerme para procesar esta revelación. La tía Vivian me había adoptado, y yo nunca lo había sabido. Lo que decidas respecto a tu relación con tus padres biológicos debe ser tu elección. Pero, por favor, protégete financieramente. La relación de sangre no le da derecho a nadie a las recompensas de nuestro trabajo duro ni justifica su abandono pasado. Recuerda que la familia se construye con cuidado y sacrificio constantes, no con ADN. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Confía en tu juicio. Con todo mi amor, Vivian. Doblé la carta cuidadosamente, con emociones demasiado complejas para nombrarlas inundándome. Thompson aclaró su garganta. Tengo los papeles de adopción aquí, legalmente vinculantes y correctamente ejecutados por el tribunal familiar. También tengo documentación de las múltiples solicitudes de dinero mencionadas en la carta. Se volvió hacia mis padres, que estaban impactados. Además, la señorita Hughes incluyó una cláusula específica en su testamento. Cualquier desafío legal a estos arreglos resultaría en que toda la herencia se transfiera a una fundación benéfica para niños abandonados. No quedaría nada para que nadie reclamara. Su abogado, cada vez más incómodo, se inclinó para susurrarle algo a mi padre. No teníamos idea de ninguna adopción, dijo mi padre con voz hueca. Nos dijeron que era solo tutela temporal. ¿Quién les dijo eso? Preguntó Thompson con firmeza. Los servicios sociales, insistió mi madre. Todas las comunicaciones están documentadas en estos archivos, replicó Thompson, golpeando una carpeta gruesa, incluyendo tus formularios de consentimiento firmados. El rostro de mi padre se ensombreció de ira. Esto es ridículo. Nos pagaron y nos robaron a nuestra hija. Y creo que las cámaras de seguridad en esta oficina están grabando ese estallido, comentó Thompson con calma. Lo cual contradice directamente su declaración anterior sobre falsificación y podría constituir admisión de haber aceptado dinero para transferir los derechos parentales. Mi padre se levantó de golpe. Esto no ha terminado. Tenemos derechos. Papá, dije, la palabra extraña en mi boca después de tantos años.
Encontré el archivo de Vivien anoche. También sé sobre las otras familias. Su expresión titubeó. ¿Qué otras familias? Pregunté. Los Peterson en Colorado, los Galinskas en Oregón, otras 3 familias a las que se acercaron, diciendo ser parientes de personas ricas recientemente fallecidas. Parece que abandonar a los hijos y luego tratar de aprovecharse de sus herencias ha sido su patrón por bastante tiempo. Mi madre empezó a llorar de verdad. Eso no es cierto. Cometimos errores contigo, pero nunca haríamos algo así, dijo ella. Interrumpí de repente, cansada de su actuación. Vivien documentó todo. Incluso tiene grabaciones de sus llamadas exigiendo dinero. ¿De verdad pensaron que me dejaría desprotegida? La ira de mi padre cambió a cálculo. Mira, Elaine, ha habido un terrible malentendido. Podemos resolver esto como familia. No hace falta abogados ni acusaciones. Creo que hemos terminado aquí, dije, poniéndome de pie. Thompson, ¿hay algo más legalmente que deba hacer hoy? No, respondió. La herencia se transfiere a ti de manera limpia. Tus padres no tienen derecho legal de impugnar el testamento ni la adopción. Entonces quisiera que se fueran. Elaine, por favor, rogó mi madre. Solo danos la oportunidad de explicar. 15 años, dije en voz baja. Tuvieron 15 años para explicar. En cambio, esperaron hasta que había dinero involucrado. Eso me dice todo lo que necesito saber. Thompson presionó un botón en su escritorio y 2 oficiales de seguridad aparecieron en la puerta. Y estos caballeros los escoltarán afuera, informó a mis padres. Cualquier contacto futuro con la señorita Winters debe hacerse a través de mi oficina. No pueden hacer esto, gritó mi padre, su rostro enrojecido. Ella es nuestra hija. No, lo corregí. Fui su hija. Ahora soy de Vivien. Y ella me enseñó a reconocer el valor más allá de las etiquetas de precio. Mientras la seguridad los guiaba hacia el elevador, mi madre se volvió. Esta no es la persona que criamos. Te dimos la vida. Y Vivien me dio todo lo demás, respondí, incluida la protección de personas que ven las relaciones como transacciones. Después de que se fueron, me desplomé en una silla, agotada emocionalmente. Thompson se sentó a mi lado en lugar de detrás de su imponente escritorio. Debes saber, dijo con suavidad, que también soy tu padrino. Vivien me pidió aceptar ese papel cuando te adoptó. Le prometí que seguiría cuidando de tus intereses después de que ella se fuera. Esta conexión inesperada con la tía Vivien trajo nuevas lágrimas. ¿Por qué nunca me dijo de la adopción? Le preocupaba que sintieras que intentaba reemplazar a tus padres en lugar de simplemente protegerte legalmente. Quería que formaras tu propia opinión sobre la familia sin su influencia. Ella me influyó más que nadie, admití. Solo por ser constante cuando nadie más lo era. Thompson asintió. O podemos solicitar órdenes de restricción si quieres. Dada sus motivaciones financieras e historial, un juez probablemente las aprobaría. Sí, decidí. Creo que eso sería lo mejor. Cuando salí de su oficina, me sentí agotada y extrañamente liberada. La fantasía del regreso de mis padres que me había atormentado por años finalmente había ocurrido, nada como mis sueños de infancia, pero exactamente como Vivien había anticipado. Me había protegido una última vez. A pesar de que la orden de restricción estaba en proceso, mis padres aparecieron esa misma tarde en la casa de la tía Vivien, ahora mi casa. Vi su auto de renta entrar en la entrada mientras preparaba la cena. Por un momento consideré no abrir la puerta, pero una calma extraña se había asentado en mí desde la reunión con Thompson. Necesitaba esta confrontación final. Tocaron el timbre una y otra vez hasta que abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando su entrada. No pueden estar aquí, dije firmemente. Se ha presentado una orden de restricción. Todavía somos tus padres. Y gritó mi padre, perdiendo por completo la compostura que había mostrado antes. Nos debes la decencia de hablar sin abogados ni guardias de seguridad. No les debo nada, respondí con calma. Pero les daré 5 minutos para decir lo que vinieron a decir. Después, deben irse antes de que llame a la policía.
Mi madre se coló en el vestíbulo, pasando a mi lado, mientras sus ojos recorrían la casa. Solo queremos entender por qué eres tan fría, dijo. Cometimos un error terrible hace años, pero ahora intentamos enmendarlo. ¿Intentando tomar control de mi herencia? Pregunté. Eso es una forma muy interesante de enmendar. Mi padre la siguió dentro pese a mi objeción. Esa mujer te envenenó contra nosotros, escupió. Vivian siempre me resentía. Te usó para lastimarme. Vivian me salvó, corregí. Me dio estabilidad, educación y autoestima. Me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Te amábamos, insistió mi madre. Estábamos enfermos. La depresión es una enfermedad real. La ludopatía de tu padre era una adicción. Necesitábamos ayuda, no juicio. Tenía 13 años, le recordé, mi voz quebrándose finalmente. Necesitaba padres, no excusas. ¿Tienen idea de cómo era despertar y encontrar que se habían ido? ¿De esperar días al teléfono con la esperanza de que llamaran? ¿De buscar pistas en el apartamento sobre a dónde habían ido? Mi padre desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Revisaba el buzón todos los días durante meses, continué, dejando salir años de palabras reprimidas. Pensaba que al menos me enviarían una tarjeta de cumpleaños o un regalo de Navidad, alguna señal de que recordaban que existía. Pensábamos en ti todos los días, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Los pensamientos sin acciones no significan nada, repliqué. Vivian nunca me dijo que me amaba. Ni una sola vez en 15 años. Pero ella aparecía todos los días, citas médicas, obras de la escuela, pesadillas, solicitudes de universidad. Construyó confianza con consistencia. Estamos aquí ahora, dijo mi padre, suavizando el tono como el vendedor que recordaba de mi infancia. Podemos construir una relación de aquí en adelante. Apoyarnos como familia. Están aquí ahora porque Vivian murió rica, dije con frialdad. Si hubiera muerto pobre, ¿se habrían molestado en buscarme? Su silencio fue respuesta suficiente. Thompson me había mostrado los informes del investigador privado. Sabían dónde estaba durante 15 años. Eligieron no contactarme hasta que había un incentivo económico, les dije. Eso no es justo, protestó mi madre. Nos daba vergüenza. No sabíamos cómo enfrentarte después de lo que habíamos hecho. Y sin embargo, encontraron el valor inmediatamente después de enterarse de una herencia multimillonaria, observé. Muy buen timín. El rostro de mi padre se endureció de nuevo. No tienen idea de lo que hemos pasado viviendo en pobreza mientras mi hermana disfrutaba de una riqueza que debería haberse compartido con toda la familia. Y Vivian construyó esa riqueza por sí misma, contrarresté. Trabajó jornadas de 16 horas durante décadas. ¿Qué exactamente hicieron ustedes para merecer una parte? Grité. Soy su hermano. Y gritó él. ¿Y tu padre? Respondí. La biología no es un programa de recompensas. La influencia práctica de la tía Vivian se notaba en mi respuesta. No pueden abandonar sus responsabilidades durante 15 años y luego aparecer esperando premios. Mi madre se desplomó en una silla antigua, sollozando dramáticamente. ¿Cómo te hiciste tan insensible? Dijo. Así no te criamos. Ustedes no me criaron, le recordé. Se fueron antes de terminar el trabajo. Vivian lo terminó. Las luces de seguridad parpadearon afuera cuando un patrullero llegó a la entrada. Había pedido a Thompson que organizara revisiones periódicas de la casa, anticipando este enfrentamiento. Ese será la policía, les informé. Deberían irse ahora. Esto no ha terminado, amenazó mi padre, agarrándome del brazo. Crees que ganaste, pero podemos hacer tu vida muy difícil. Podemos contar historias sobre esa mujer que arruinarían su preciosa reputación. Me aparté de su agarre. Y cada amenaza que hagan está siendo grabada, dije, señalando la cámara de seguridad en la esquina del vestíbulo. Vivian las instaló hace años después de su primer intento de extorsionarla. Su rostro palideció al comprender las implicaciones.
Todo lo que dijeran o hicieran ahora podría usarse en su contra en un juicio. Vamos, murmuró a mi madre. No vale la pena. Esas palabras, desestimándome como un simple inconveniente en lugar de una hija que habían extrañado de verdad, confirmaron todo. Esto nunca se trató de reconciliación. Siempre se trató de dinero. Mientras caminaban hacia la puerta, mi madre se volteó. Te arrepentirás cuando estés sola, con nada más que dinero para consolarte. La familia lo es todo. Estoy de acuerdo, dije. Vivien fue mi familia. Ustedes solo fueron donadores biológicos que no cumplieron con sus compromisos. Después de que se fueron, los observé por la ventana mientras el policía los detenía en la entrada. Tuvieron una breve y tensa conversación antes de irse. Me hundí en el suelo, con la adrenalina desapareciendo. Durante 15 años había cargado una herida que nunca sanó por completo, esperando alguna explicación que justificara su abandono. Ahora tenía mi respuesta, y aunque dolía, también me daba claridad. Thompson llamó una hora después para preguntarme cómo estaba. Han sido notificados oficialmente con la orden de restricción, me informó. No pueden acercarse a menos de 500 pies ni contactarte directamente. Me dijeron que esto no ha terminado, le conté. Vacías amenazas, me aseguró. La documentación que tenemos hace que cualquier desafío legal sea inútil y podría hacerles criminalmente responsable. Fueron pagados para renunciar a la custodia y luego intentaron sacar más dinero repetidamente. Ningún juez vería con buenos ojos ese historial. Después de colgar, recorrí la casa de la tía Vivien, viéndola con nuevos ojos, el comedor formal, donde ella me había enseñado buenos modales en la mesa, el estudio, donde revisábamos juntos los reportes del negocio. El jardín, donde de vez en cuando me acompañaba en las mañanas con café, en cómodo silencio. En su habitación, que no había visitado desde su muerte, encontré una pequeña caja de madera en su buró que nunca había notado antes. Dentro había una colección de cosas que me dejaron sin palabras, boletas de calificaciones, fotos de la escuela, recortes de periódico con premios académicos que había recibido. Incluso el programa de mi graduación universitaria con mi nombre resaltado. Debajo de esos recuerdos había otro sobresellado con mi nombre. A diferencia de la carta formal que me había mostrado Thompson, esta nota estaba escrita en papel personal. Elaine, comenzaba simplemente, nunca he sido buena expresando emociones. Mi generación y crianza no fomentaban esas demostraciones, pero al enfrentar mi propia mortalidad, lamento no haberlo hecho antes. Así que quiero decirte claramente lo que debió decirse hace años. Te amo, no por obligación o deber, sino por quien eres. Tu resiliencia, inteligencia y capacidad de bondad a pesar de la traición temprana han sido la mayor alegría de mi vida. No te di la vida, pero ver cómo vives ha sido un privilegio. Los papeles de adopción legal se firmaron hace años, no solo para tu protección, sino para mi tranquilidad. Quería que el mundo supiera que eres mi hija en todo lo que importa. Sé feliz, sé sabia, sé tú misma. Mamá. Esa última palabra, nunca pronunciada entre nosotras en vida, abrió algo dentro de mí. Lloré esa noche, no por los padres que habían regresado con motivos egoístas, sino por quien nunca reclamó el título, pero lo había ganado completamente. Han pasado 6 meses desde ese enfrentamiento final con mis padres biológicos. Según Thompson, regresaron a Arizona después de un intento fallido de contactar al periódico local con revelaciones sobre la tía Vivien. El editor, un amigo de toda la vida de Vivien, llamó de inmediato a Thompson. La casa ahora se siente mía. He repintado algunas habitaciones, reacomodado muebles y agregado detalles que reflejan mi propio gusto, mientras honro la elegancia de Vivien. El comedor formal ahora también funciona como mi oficina en casa, con grandes monitores que se ven un poco fuera de lugar sobre la mesa de caoba antigua donde Vivien solía recibir cenas de negocios. El negocio sigue prosperando bajo mi liderazgo. He implementado algunas estrategias de modernización que Vivien había resistido, especialmente en marketing en línea y manejo de inventario. Nuestra presencia en la web ha crecido mucho y hemos abierto 2 nuevas sucursales. Los empleados que conocían y respetaban a Vivien han transferido esa lealtad hacia mí, muchos diciendo que ven su influencia en mi estilo de gestión. Quizá el proyecto más significativo ha sido crear la Fundación Vivian Hughes para la reconexión familiar.
Usando una parte de la herencia, creé una organización sin fines de lucro que apoya a niños que han vivido abandono o separación familiar. Ofrecemos terapia, oportunidades educativas y vivienda temporal para jóvenes que salen del sistema de cuidado de crianza. A través de la fundación, he conocido a personas con historias similares a la mía. Algunos lograron reconciliarse con sus familias biológicas. Otros formaron familias elegidas con amigos y mentores. Cada camino es único, pero el hilo común es la necesidad humana de relaciones estables y constantes. Mi propia terapia ha continuado, ahora enfocándose menos en el abandono original y más en procesar las emociones complejas que surgieron por el regreso de mis padres y sus verdaderas motivaciones. La doctora Freeman me ha ayudado a entender que el cierre a veces llega de formas inesperadas. La fantasía de la reconciliación suele tener un propósito en el proceso de sanación, explicó en una sesión reciente, pero la realidad rara vez coincide con la fantasía. A veces, el mayor crecimiento viene de aceptar lo que no se puede arreglar y construir algo nuevo en su lugar. Hace 3 meses, recibí una carta de mi madre. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, esta no contenía solicitudes ni exigencias, solo un reconocimiento simple de sus errores y una expresión de arrepentimiento que parecía, por primera vez, genuina. Todavía no he respondido. Puede que nunca lo haga. La carta está en el cajón de mi escritorio, ni rechazada ni aceptada, mientras considero que, si acaso, quiero de esa relación. He encontrado consuelo inesperado en relaciones que antes daba por sentadas. Bentley, la empleada de Vivian, todavía viene 2 veces por semana. Poco a poco me ha contado historias sobre Vivian antes de que yo llegara, pintando un cuadro más completo de la mujer que se convirtió en mi verdadera madre. Estaba aterrorizada cuando llegaste, me confesó recientemente la señora Bentley. Nunca quiso tener hijos, nunca pensó que tuviera el temperamento para la maternidad. La primera noche después de que llegaste, la encontré en la cocina a las 3 de la mañana investigando libros sobre desarrollo infantil en línea. Estos pequeños detalles sobre las preocupaciones y esfuerzos privados de Vivian me conmueven profundamente. Ella asumió una responsabilidad que nunca buscó, pero la cumplió con su característico empeño y compromiso. Thompson también se ha vuelto una presencia constante en mi vida, acompañándome a cenar cada mes y ofreciéndome orientación tanto en asuntos personales como de negocios. Como mi padrino, ha adoptado un papel más cercano y afectuoso del que su formalidad previa podría haber sugerido. Vivian estaría orgullosa, me dijo hace poco mientras revisábamos el primer informe trimestral de la fundación, no solo por tu habilidad en los negocios, sino por tu resiliencia. Siempre le preocupó que tus primeras experiencias te dejaran amarga o desconfiada. En cambio, has usado esa experiencia para ayudar a otros. He empezado a salir de nuevo después de haber dejado de lado el romance durante la enfermedad de Vivian y las complicaciones legales posteriores. Nada serio aún, pero ahora me acerco a las relaciones con límites y expectativas más claras. El ejemplo de Vivian me enseñó que el amor se demuestra con acciones consistentes, no solo con palabras en momentos convenientes. El cambio más profundo ha sido interno. La pregunta que me atormentó durante 15 años, ¿por qué me dejaron?, ya no tiene el mismo poder. Ahora entiendo que su partida reflejaba sus limitaciones, no mi valor. Más importante aún, reconozco que la decisión de Vivian de quedarse, comprometerse y aparecer día tras día fue la elección más significativa. El fin de semana pasado visité la tumba de Vivian con flores frescas. La lápida es de granito negro elegante, con letras simples tal como ella lo especificó. Hice una pequeña adición después de descubrir la adopción, la palabra madre grabada debajo de su nombre. Estando allí, me di cuenta de que la familia no se define por la sangre ni por documentos legales, sino por los pequeños actos diarios. ¿Quién se presenta? ¿Quién se queda? ¿Quién dice verdades difíciles? ¿Quién crea seguridad en lugar de caos? Vivian me enseñó con su ejemplo que la riqueza no se mide solo en términos financieros. La verdadera abundancia viene de la integridad, de cumplir compromisos, de la confianza construida lentamente y mantenida con cuidado. Estos son los valores que llevo adelante, su legado más valioso. La herencia que me dejó fue mucho más allá de propiedades e inversiones. Me dio un modelo para vivir con dignidad y propósito. Me enseñó que la familia que elegimos puede ser más fuerte que los lazos biológicos.
Y me mostró que el amor no necesita expresarse constantemente para sentirse profundamente. Nunca sabré si mis padres biológicos realmente se arrepienten de sus acciones o solo lamentan haber perdido acceso a recursos financieros. Al final, sus motivos importan menos de lo que pensaba. Lo que importa es la vida que decido construir de ahora en adelante, las relaciones que cultivo y el legado que creo. ¿Alguna vez has tenido que redefinir tu concepto de familia? ¿Crees que los lazos de sangre merecen automáticamente perdón, o que las relaciones se ganan con cuidado y respeto constantes? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor da like y suscríbete a nuestro canal para más experiencias de la vida real. Y si conoces a alguien que esté lidiando con problemas familiares y que pueda encontrar consuelo en este viaje, comparte este video con esa persona. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que, a veces, la familia que elegimos trae más sanación que la familia en la que nacemos.